vamos a ir a Efesios capítulo 6. Hemos estado hace varias semanas trabajando Efesios 5:21 en adelante. Y hoy vamos a trabajar Efesios 6 a partir del verso 2. En la semana pasada comenzamos a ver cuál debe ser la relación de los hijos con los padres en el contexto del hogar cristiano. Y vamos a seguir trabajando ese concepto hoy, pero también vamos a ver el concepto del padre cristiano, de los padres cristianos frente a sus hijos, cuál debiera ser la relación de los padres hacia los hijos. Así que tenemos un estudio precioso delante de nosotros, como cada miércoles. Dice así, Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El apóstol Pablo, acá, apela al quinto mandamiento del pacto sinaítico, de la ley mosaica, para expresar la importancia de la obediencia y de la honra que los hijos le deben a los padres. Interesante que Pablo les recuerda a los efesios que en la ley, la ley de los 10 mandamientos, el quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, este mandamiento, el quinto mandamiento, tenía una promesa. Es interesante que es de los 10 mandamientos el único que tenía una promesa. Todos tenían unas ciertas directivas de cómo vivir la relación con Dios, pero en el quinto mandamiento Dios le dice a los hijos de Israel: honra a tu padre y a tu madre. Y aquí hay unas ciertas implicancias que son prácticas acerca de cómo los hijos deben cuidar y honrar a sus padres. Cuando los padres son jóvenes, los hijos debemos honrarlos, obedecerlos. Cuando los padres ya son mayores, entonces los padres deben ser cuidados y protegidos por los hijos. Y esta es una obligación, es decir, la obligación, de acuerdo a Pablo, es que los hijos deben siempre honrar a sus progenitores. Cuando los padres están enfermos, cuando los padres están de edad avanzada, los padres deben ser cuidados por los hijos. Y los hijos deben entender que no hay espacio en la vida para mantener a los padres lejos, abandonados, sino que se les debe cuidar, se les debe proteger y se les debe dar amor. Así que acá bien claro dice que debemos honrar a nuestros padres. Por supuesto, cuando los padres son todavía jóvenes y los hijos están, como dijimos la semana pasada, bajo la autoridad de los padres deben ser respetados. Cuando los padres están viejitos y están enfermos y necesitan cuidado, los hijos deben estar ahí, cuidando a sus padres, proveyendo para sus necesidades. Pero es interesante que Pablo recuerda a su audiencia que el quinto mandamiento promete larga vida para los hijos obedientes y honrosos de sus padres. Larga vida para hijos obedientes y honrosos de sus padres. Y una persona me dice: pero bueno, yo conozco buenos hijos que se murieron jóvenes. En realidad, de lo que habla acá es que cuando los hijos reciben el mandamiento y la palabra de sus padres y atienden los consejos de los padres, le va bien en la vida y van a tener una vida mejor. A veces, ¿por qué los papás tenemos buenos consejos? Porque hemos vivido más. No es que somos caprichosos, es que hemos vivido. Algunos ya nos dimos en la cara con la piedra. Ya sabemos dónde hay
posibilidad de caer y por lo tanto le decimos a nuestros hijos, mira, por ahí no te vayas porque te va a pasar esto. Cuídate porque te va a ocurrir esto otro. Y el hijo obediente y temeroso a Dios y que honra a sus padres, al escuchar el consejo y al tomarlo, le va bien en la vida. Es simple la matemática de Dios. Va bien en la vida aquel que escucha el consejo de los padres. Vimos la semana pasada varios pasajes de Proverbios donde dice que el hijo esté atento a la instrucción del padre, el consejo de la madre, etc. Ahora, es interesante que Pablo está apelando aquí a la autoridad de los 10 mandamientos, la Torá, y él da la palabra apostólica como fuerza de ley, diciendo, los hijos deben honrar a sus padres para que les vaya bien. Es decir, él toma el 5º mandamiento de la ley y se lo aplica a los creyentes del Nuevo Testamento y con la autoridad que él tenía como apóstol le dice a los hijos de la iglesia de Éfeso y a nosotros los creyentes de este tiempo que debemos honrar a nuestros padres y que la promesa del Antiguo Testamento está vigente en este tiempo, que al hijo que obedece a papá y a mamá le irá bien en la vida. Interesante, ¿no? Y me parece que muchos padres y muchos hijos necesitan volver a Efesios 6 para ver cómo debe funcionar el hogar cristiano. Y cómo debemos los hijos relacionarnos con los padres y cómo debemos los padres relacionarnos con los hijos. Yo no tengo mis padres lamentablemente ya conmigo, pero si algo creo que hice bien es cuidar a mis padres y estar atentos a ellos. Y le pido al Señor que, no por mí, sino por bendición de mi hija, que ella también entienda el valor que tiene seguir los consejos de los padres y estar atento a la necesidad de los padres. Porque la promesa que el apóstol dice acá es que al hijo que atiende el consejo de sus padres y cuida a sus padres le va a ir bien. Ahora, por otro lado, entendamos también que el Señor Jesús condenó el abandono de los padres por hijos que se hacían los religiosos. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia? Vayan conmigo, Mateo 15. En Mateo 15 Jesús a los religiosos de su tiempo les da un golpe grande. Mateo 15, 4 al 6. ¿Por qué? Los discípulos de Jesús aparentemente no se lavaban las manos antes de comer, contrario a la tradición de los padres en aquel entonces. O sea, la tradición de los padres, se le llamaba padres a los ancianos rabinos del pueblo. Y entonces dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? Y el Señor, que siempre tenía una respuesta, le dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y después le dijo, hipócritas. Interesante, ¿no? Ahora, ¿cuál era el tema? El tema era un tema simple y complejo. Algunos hijos se hacían los muy espirituales y para no ayudar a sus padres, cuando los padres necesitaban, hacían lo siguiente. Iban al templo y le decían a Dios, te entrego toda mi hacienda en ofrenda. Con lo cual ya no podían ayudar a nadie excepto a su entorno inmediato, a su mujer y a sus hijos, con su patrimonio. O sea, era una forma de decir, yo no ayudo a nadie porque todo lo que tengo lo consagré en el templo a Dios. Y a papá y a mamá que se los lleve quien los trajo.
A papá y a mamá no los puede. Ay, papi, no te puedo ayudar porque lo que tenía, lo que tengo, lo entregué en corbán. A esa ofrenda se le llamaba el corbán. Lo entregué en corbán en el templo y ya no puedo ayudarte. Y Jesús dice, ustedes son unos hipócritas porque ustedes invalidan los mandamientos de Dios, porque el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes le dieron vuelta a la ley y viven felices y tranquilos mientras los padres están abandonados. Me puse a leer un poquito sobre esto y entonces descubrí que era una forma de los hijos que tenían disputas con los padres por alguna razón de vengarse. Por ejemplo, los hijos menores que a lo mejor se sentían ofendidos porque el padre, claro, en aquella cultura al hijo mayor se lo honraba más que a los hijos menores, entonces al hijo mayor, los hijos menores se desentendían de los padres, ofreciendo su hacienda en corbán a Dios, y entonces los papás que alguna vez podían necesitar, o en caso de que el hijo mayor muriera o cayera en desgracia, entonces los hijos menores decían, no podemos ayudar porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Entonces Jesús dijo, esto es una ofensa a Dios y una burla a la ley. Es una forma de salir del paso y de ofender a los padres haciéndose los religiosos. Y yo quiero decirle, mis hermanos, muchas veces nosotros no actuamos así, pero muchas veces a los padres los descuidamos. No los llamamos, no los visitamos, y a veces por razones religiosas. Sí, es que mira, no puedo porque el día que puedo verte es el día que estoy en la célula, que estoy acá, que estoy haciendo esto, haciendo lo otro. Pero a veces no es así, a veces no queremos sacrificar un poquito de tiempo, sacrificar un momento para estar con nuestros padres. A veces no los visitamos, pasa el tiempo. Yo les decía que la semana pasada que yo he visto gente a las cuales dejan en un geriátrico y nadie les va a visitar nunca más. Una vez estaba para una Navidad almorzando en un hotel en Canadá y notamos, mi esposa y yo, un señor que a mi entender estaba o con Alzheimer o principios de Alzheimer. No estaba tan bien vestido como su familia, aunque su familia se notaba de muy alta posición social. Y estaban ahí, toda la familia comiendo con él, qué sé yo, pero él estaba vestido como de ropa de geriátrico. Y toda la familia muy bien vestida. Entonces, en algún momento coincidí en la mesa, había un buffet, yo en la mesa coincidí con una de las parientes del señor y le dije, es gracioso el señor, porque hacía chiste y decía, ¡oh, oh, oh, oh!, haciéndose el Papá Noel. Entonces la señora dijo, ¡ay, sí, pobre! Estamos teniendo un problema grave con él, casi no puede salir, pero hacemos un esfuerzo toda la familia el día de Navidad pasarlo con él y por eso lo traímos a comer. Y me dice, él es fulano de tal, el fundador de tal empresa, una empresa muy grande ahí en la ciudad de Montreal. Yo me quedé sorprendido y dije, ¿cómo es esto, no? Uno trabajó duro para ahora estar en un geriátrico y que te saquen una vez al año para estar con la familia. Difícil. Ahora, el consejo que el apóstol da acá es que nosotros no hagamos esto, sino que en esta nueva sociedad, el versículo 3, en esta nueva sociedad y en este pueblo que somos la iglesia, el cuidado, la honra y la obediencia a los padres debe ser prioritario. Y Pablo dice, amparado en el Antiguo Testamento, que Dios honrará a los hijos que cumplen sus deberes con sus padres. Y habrá una bendición presente y en la eternidad. Y esto es importante, es decir, no solamente nos irá bien en la vida presente, sino también por la eternidad. Dios nos recompensará.
Ahora, es muy interesante que nosotros vivimos en una cultura donde las personas mayores no son honradas. Y donde llegar a viejo a veces pareciera una maldición. Y donde papá y mamá pueden estar sanos. Y no hablo de padres enfermos, porque si tu papá está enfermo, tiene Alzheimer, está con problemas de movilidad, lamentablemente hay que buscar formas de cuidado. Pero a veces están sanos, perfectamente sanos, y se los condena a marginárselos. No, es que estorba, ya no lo puedo llevar a la costa, no lo puedo llevar de vacaciones, no hay por qué, están mal, no, lo que pasa es que tiene sus manías, qué sé yo. Claro, y ese tipo de cosas son aquellas que el texto nos habla a evitar. Ahora, es interesante que por otro lado, lo que Dios quiere no es solamente que los padres sean cuidados, sino que sean honrados. Porque a lo mejor se le cuida y se le deshonra, se le trata mal, se le habla malo. Hace unos años estábamos mirando las noticias y mi esposa vio cómo una empleada doméstica trataba a un anciano y le pegaba. Y entonces se volvió como loca y yo le decía, tranquila, no, es que estaba fuera de sí, porque dice, no puedo tolerar esto, nada más verlo. Y claro, no era mentira, lo vio en las noticias, el dueño de casa había puesto una cámara escondida y grabó todo lo que le hacían a este anciano, era una cosa espantosa. Yo le dije ese día a mi hija, mira hijita, pase lo que pase, evita que a mí me pase algo así. Y le pedí al Señor, sí, llévame, si es que yo tengo que pasar algo así, porque después de uno vivir una vida de honor a otros, que terminar así. O sea, hay gente que golpea a los ancianos. ¿Ustedes se acuerdan en la pandemia, ahí en Belgrano, en un geriátrico, todos los empleados por miedo se fueron y dejaron los ancianos, algunos murieron, ¿no? Fue una cosa espantosa. Y nos decimos, ¿por qué? Porque nuestra cultura no honra la edad. Importante esto, la cultura nuestra no honra la edad. Y nosotros los creyentes debemos tomar la posta y decir, no, un momentito, nuestros ancianos, gente mayor, nuestros padres, los vamos a honrar. Ahora, ¿cómo aprenden los niños a honrar a los padres? Esta es la clave, porque uno dice, criticamos a los hijos que no atienden a los padres, pero debe haber un detonante, un factor en esto. ¿Por qué los hijos cuando llegan a mayores no honran a los padres? Hay varios factores. El primer factor es que si yo no he sido un buen hijo, no puedo reclamar un modelo de buen hijo a mi hijo, porque yo no fui buen hijo. Es decir, si yo nunca llamaba a mi mamá, yo nunca buscaba a mi papá, si yo le faltaba el respeto cada vez que los veía, cosas por el estilo, yo no puedo esperar que mis hijos me traten de otra manera, porque el modelo que yo presenté es ese. Es el primer factor. Segundo factor, por qué los padres a veces no son bien tratados, está en que los padres no han sido buenos padres y han tratado mal a los hijos. Y el verso 4 del capítulo 6 de Efesios apunta a esa otra dirección. Vayan conmigo de vuelta a Efesios. Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, este factor es importante. Si el padre no ha cumplido el deber paternal y maternal, caso de las mamás, con los hijos, aquí hay un problema. Ahora bien, el apóstol quiere que los padres aprendan a bendecir
y a sujetarse en amor con sus hijos y a bendecir a sus hijos de una manera particular. La paternidad es la responsabilidad más sagrada que se le ha encomendado a los padres. El salmista decía, herencia de Jehová son los hijos. Así que los hijos no son nuestros, son herencia de Dios. Son un préstamo de Dios a nosotros que le debemos entregar un día al Señor con intereses muy altos. Entonces, papá y mamá, y papá que me escuchas, que me estás viendo por Facebook o YouTube, y los que están acá, es muy importante que nosotros no solamente seamos buenos padres en proveer sustento, sino que seamos buenos padres en proveer ejemplo de buena paternidad para que cuando nuestros hijos les toque ser hijos con nosotros, lo sean bien. Muy interesante. Acá, en el verso 4, se dirige particularmente a los padres varones. Usa en griego la expresión pateres, que significa padres, el varón. Y habla de la disciplina. ¿Por qué? Porque, claro, en aquel tiempo, los hombres eran los padres, los varones, eran los agentes de disciplina en el hogar. Y el apóstol dice que el padre no debía provocar a los chicos con una disciplina exagerada. Es decir, los padres no debemos ser tan fuertes en la disciplina que en lugar de corregir y de disciplinar, lo que hagamos sea criar rebeldía, odio. Por 36 años, gracias a Dios, he sido pastor. ¿Y cuántas veces he tenido que ministrar hijos que vienen quebrados, dañados por sus padres? Me pegaba, me golpeaba, me hacía sangrar, me castigaba. Una vez me tocó ministrar a un muchacho que tenía un odio tal contra el padre, nunca había visto algo así. Y me decía, pastor, mire, ¿sabe lo que es? Me amarraba de un árbol en el patio de mi casa y me dejaba toda la noche ahí porque sacaba mala nota o algo así en el colegio. Yo me quedaba sorprendido, ¿no? Porque nunca viví una cosa así. Pero es muy importante que nosotros entendamos esto. Lo que el apóstol le está pidiendo a los padres es que si nosotros los padres hemos de esperar en el mañana cuidado, honra de parte de nuestros hijos, nosotros también tenemos el deber de, cuando criamos a nuestros hijos, criarlos con amonestación, disciplina del Señor, pero no castigándolos y provocándoles violencia interna y odio. La disciplina no tiene nada que ver ni con el castigo ni con la corrección, sino, con corrección y formación para la vida. Es decir, disciplinar a un chico no es simplemente castigarlo y pegarle fuerte, sino formarlo para la vida, enseñarle el bien y el mal. Enseñarle el bien y el mal. Así que el padre responsable tiene la posibilidad de bendecir a sus hijos, de tal manera que el hijo no se sienta violentado, provocado a la ira, al odio, que no se sienta que es un objeto de la ira de los padres. Algo que aprendí, y aprendí muy bien, es que cuando uno está molesto con el chico, no debe disciplinarlo. Debe esperar que se pase la molestia y entonces sentarlo o sentarla y explicarle el por qué se aplica disciplina. Padres que le tiran con cosas a los chicos, madres que le tiran con la plancha o con esto o con lo otro. Uno escucha cada cosa y dice, ¿pero qué pasó? Todo esto es producto de violencia interna, ira que los padres tienen, no saben cómo canalizarla y entonces buscan a los chicos como fuente de canalizar sus frustraciones personales. ¿Qué debe hacer el padre?
¿Qué debe ser la madre? Cristiano. Estamos hablando de padres cristianos. No le podemos imponer a padres no cristianos este consejo, porque este consejo está dirigido a gente, ¿se acuerdan? A gente que se somete una a otro en el temor de Dios y que está llena del Espíritu Santo. Entonces, no podemos decir, este consejo es para cualquier persona en la calle. Puede ser que le sirva a alguien decirle, mira, tranquilízate, no tengas violencia, no te aires, pero hay veces que hay gente que está muy dañada. Ahora, los cristianos, hablando del padre cristiano, la madre cristiana, tienen que disciplinar para corregir y formar, para preparar un ciudadano del reino de Dios. Y deben hacerlo sin ira. Porque la ira, ¿qué es la ira? A ver, ¿qué es la ira? ¿Qué cosa? Violencia. ¿Pero qué más? Desde el punto de vista espiritual, ¿qué es la ira? ¿Cómo? Sí, manifestación exagerada de enojo. Pero hay algo especial de la ira que nosotros debemos siempre recordar. Vayamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Gálatas 5, 20. Hablando de la manifestación de las obras de la carne, entre otras cosas, Pablo dice idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Así que la ira pertenece a la carne. Y cuando yo me airo, estoy dándole rienda suelta a algo que no es mi naturaleza actual, porque la ira ha sido reemplazada por el amor, por el gozo, por la paz, por todo lo que el Espíritu pone en nosotros. Ahora, ¿quiere decir que no me voy a enojar? Sí, me voy a enojar, sí. Cuando mi hija era chiquita, hacía algo que no me gustaba, me iba a enojar. Pero no hay espacio en mi corazón para la ira. ¿Por qué? La ira no disciplina, no hace justicia. La ira es contraria al Espíritu, a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso muchos padres tienen problemas después, porque sus hijos fueron criados en un ambiente de constante ira, de violencia, violencia verbal, violencia física. Y el hogar cristiano no es una dictadura, es el gobierno de Dios en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en dominio propio. Y los hijos, y aquí hay una palabra importante, los hijos deben verse respetados en su personalidad y en su carácter. Es esencial que nosotros respetemos a cada hijo en su personalidad, en su carácter. No, los hijos no son todos iguales. Y deben ser respetados. Y los padres debemos respetar a los hijos, respetar su individualidad, respetar su forma de ser. Amonestarlos, corregirlos, guiarlos es nuestra tarea. Pero no provocarlos a la ira, a la violencia. No hacerlos desesperarse. Algo que me ha tocado muy fuerte de este estudio es que mientras profundizaba en esto, llegué a esta conclusión. Un padre debe, antes de ejercer disciplina, hacerse una pregunta. Si él o ella está viviendo en sometimiento a Cristo. Es decir, cuando voy a disciplinar a mi hijo o a mi hija por algo, la pregunta es, ¿estoy sometido o sometida a Cristo? De tal manera que al ejercer disciplina lo haga en representación de Cristo, ¿o estoy caprichosamente castigando porque me siento frustrado, frustrada por las circunstancias?
Quiero decirle, mis hermanos, los padres cristianos debemos evitar todo acto de violencia contra nuestros hijos. Violencia verbal, violencia emocional y violencia física. Ahora, violencia física es algo que, por ejemplo, alguna gente dice, no, pero la Biblia dice que hay que castigar al chico con vara. La pregunta es, ¿vos castigás al chico con vara porque te hizo mal o porque quieres hacerle ver o entender que su conducta no es buena? Muchas veces porque hizo mal y yo estoy desbordado, entonces le pego. Pero no es porque yo quiera que él aprenda o ella aprenda otra forma de vida, sino porque me frustró. A veces hay que dar una palmada, pero normalmente no damos palmada, normalmente ejercemos ira. Y cuando todo nos falló y no hayamos qué hacer, entonces recurrimos a la violencia. Ahora quiero hablarle a los padres, a los varones que me escuchan y que están presentes aquí. Nosotros los papás somos sacerdotes y ministros de nuestro hogar. Por lo tanto, es nuestra tarea enseñarle a nuestros hijos, primero que nada, la palabra de Dios. Y le debemos enseñar la palabra razonada y no imponérsela. Porque muchas veces le imponemos nuestra fe. Y la fe impuesta no es fe, es imposición. Y un día la fe impuesta se irá. Y yo quiero decirles que hay muchos hijos ahí en la calle que una vez estuvieron acá, o sea, no en esta congregación, pero estuvieron en la iglesia y hoy están perdidos porque se les impuso la fe y no se les permitió una fe razonada. No se sentaron sus papás, sobre todo papá, a enseñarle la fe, sino que se le impusieron. Haces esto porque nosotros somos cristianos, o esto no se hace porque somos cristianos, y no le enseñamos el valor de la relación personal con Cristo. Yo quiero decirte, este es un tema tremendo, porque nuestros hijos, cuando no aprenden la fe razonada, el diablo utiliza eso para guiarlos en la rebelión contra la fe. Vayan conmigo a Proverbios 22:6. Yo sé que ustedes conocen este pasaje de memoria, los que hemos crecido en la iglesia lo conocemos. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ese camino. Es decir, debemos tomar a los niños desde muy pequeños y enseñarles de Dios. Siempre digo, yo no soy modelo de nadie, pero les puedo contar mi propia experiencia como padre. ¿Cómo me ha ido? Más o menos, gracias a Dios. Pero algo que aprendí de otros pastores y de otros líderes era que los niños hay que instruirlos de chiquito. Así que mi esposa siempre se ríe, recuerda esto. Mi hija nació un lunes y se la llevaron a ¿cómo se llama? A la maternidad, o sea, nos pusieron a Dayana, había hecho cesárea. Dijeron, mire, para que ustedes descansen esta noche porque están muy estropeados, se quedan acá solos ustedes, la llevamos a la maternidad, en la mañana la traemos. Bueno, se la llevaron y cuando la trajeron, la cambiaron de ropa, qué sé yo, la amiga nuestra y todo, y estaban con la chica. Y llegó un momento en que pasó todo el día con nosotros y ahora iba a dormir. Entonces yo le dije a la niña, vamos a orar. Y Dayana me dice, ¿estás loco? Yo no voy a orar con ella. Y oré con ella. Le di gracias a Dios por este primer día juntos, qué sé yo. Pero eso se convirtió en una práctica por años. Mientras fue creciendo, siempre. Yo podía a veces viajar, estaba en el extranjero, donde fuera. Yo llamaba a mi casa a la hora de dormir para orar con ella. Cuando ya empezó a leer, compraba unos libritos devocionales para hacerlo juntos con ella. Es decir, creí que mi deber era hacer eso.
Porque no podía discipular y no puedo predicar a otros si en casa no es eso el principio de vida. Y me acuerdo que hacíamos juegos inclusive para que ella supiera que era de Jesús. Y yo le preguntaba, ¿de quién es Diamarí? Y ella decía, de papá. Y yo, no. Y me decía, de mamá, no. Y después me decía, de Jesús. Y yo, eso sí. Y lo celebramos, que ella entendiera, ella de Jesús. Es muy importante nosotros, los padres, hacer todo esfuerzo para razonar la fe con nuestros hijos, enseñarles a quién pertenecen. Proverbios 27 dice, camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Se lo repito. Camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Proverbios 20, versículo 7. Es decir, nuestros hijos van a reflejar las cualidades y las características de nuestra enseñanza, de nuestra vida. Ahora, hay una pregunta que salta siempre en este estudio es, Pastor, ¿el castigo corporal es aceptable como disciplina? Contesto de dos formas. Si en el país donde usted está, el Código Civil prohíbe el castigo corporal como disciplina, no lo hacemos. Segundo, en algún momento puede establecerse disciplina física sin necesariamente golpear. Si un niño, por ejemplo, usted ve que se le va a pegar a un, ¿cómo se llama? A un receptáculo eléctrico, una zapalleta eléctrica, y usted lo agarra y posiblemente le diga, eso no se hace, es peligroso. Eso no es golpear al chico, es mostrarle tal vez con una palmada que eso es malo. Tal vez la entonación de la voz es más fuerte que la palmada, pero le permite detenerse de algo que es peligroso. Sin embargo, lo que nosotros debemos evitar es tomar esos pasajes de Proverbios que hablan de la vara y creer que la disciplina es tomar al chico y golpearlo hasta hacerlo sangrar, romperle la cabeza. Ese no es disciplina, eso es castigo, eso es una cosa horrible que nosotros los padres jamás debemos aplicar. Es más, muchos padres han arruinado a sus hijos con violencia física, pero no los disciplinaron. Escuchen esto, le pegaron, pero no los disciplinaron. Alguien decía, pero la vara da seguridad y descanso. Salmo 23:4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuidado. La verdadera vara que da seguridad y descanso la tiene Dios. Y yo como padre ejerzo la vara, entre comillas, con mi palabra, con mi ejemplo y con mis rodillas, peleando la vida de mis hijos de rodillas. El padre corrige y no castiga con ira. Repito, el padre corrige, pero no castiga con ira. Instruye, habla, razona. Claro, ahí encontramos cómo el papá, los padres y los hijos se encuentran de tal manera que los hijos honren a sus padres y los padres bendigan a sus hijos. Ahí está el balance. Es decir, si ustedes ven hijos que honran a sus padres, es porque ustedes tienen padres que honraron, bendijeron, protegieron, proveyeron a sus hijos. Cuando encontremos lo contrario, posiblemente hay que preguntarse, ¿qué pasó? Ahora, de ninguna manera quiero apoyar a los hijos irrespetuosos, abandonadores de los padres. Simplemente animarlos a ustedes que me ven y a ustedes que están presentes. Primero, a orar por los hijos. Ministren la vida de sus hijos. Tengo un amigo, tal vez ustedes lo conocen, el pastor Heriberto Hermosillo,
un cantante del grupo, ¿cómo se llamaba? Torres Fuertes, que se llamaba su grupo, con su hermano Héctor, ¿no? Bueno, Heriberto es muy amigo mío, y Heriberto, cuando sus hijos eran pequeños, pues deben estar mucho más grandes que la mía, me acuerdo que él contaba que él iba por las camas de los chicos después que se dormían, imponiéndole manos, orando por ellos, cubriéndolos. Y yo cuando mi hija nació y creció, siempre hacía eso, después que se dormía. Y aún hoy, ya tiene 20 largos años, yo me voy, a veces está dormidita y paso por la pieza, qué sé yo, entro y le impongo las manos, la bendigo. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que debemos hacer. Segundo, hablarles la fe a nuestros hijos, razonar con ellos la Escritura. Pedirle al Espíritu Santo que los lleve a la fe salvadora. Pedirle al Señor, Señor, sé vos que los convirtás. Que el Espíritu Santo los lleve a convicción de pecado, al arrepentimiento. Y cuando a veces trastabillan en la fe, nosotros no somos jueces, sino que debemos estar ahí para sostenerlos y apoyarlos para que sigan adelante. Y esto va a producir bendición hasta que sobreabunde. Por supuesto, los hijos también tienen una responsabilidad muy grande con sus padres que deben cumplir. Y a veces perdonando los errores del pasado. Y a veces diciendo, mi papá no fue el mejor modelo, pero yo voy a hacer algo mejor que lo que ellos hicieron conmigo. Voy a bendecirlos, voy a ministrarlos, voy a ayudarlos. Porque a veces nuestros padres, sobre todo cuando no fueron cristianos, no conocían todo esto. Hicieron a lo mejor lo que ellos aprendieron también. Y no fue lo mejor, pero ahora nosotros, habiendo conocido a Cristo, podemos hacerlo mejor por nuestros padres y bendecirlos. Así que el consejo de Pablo para nosotros es: hijos, honremos a los padres, padres, bendigamos a nuestros hijos y no los provoquemos. Yo les bendigo en esta noche. Muchas gracias por su gentil audiencia. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Por supuesto, nos veremos el fin de semana, pero nos vemos en el estudio bíblico el próximo miércoles, donde vamos a hablar de las relaciones laborales entre cristianos y el valor del trabajo. Así que nos vamos a meter en Efesios 6, 5 al 9. Así que no se pierda, Dios mediante, el próximo estudio, que va a ser muy interesante. Vamos a estar en pie para orar juntos. Y démosle gracias a Dios por todo. Padre, gracias por este estudio, por este culto tan lindo. Gracias por tu palabra, gracias por la adoración y gracias por tu Espíritu presente instruyéndonos. Te pedimos, Señor, oro por los que son padres de hijos pequeños. Dales gracia, sabiduría, capacidad para ejercer su liderazgo en el hogar conforme al corazón tuyo. Oro también por los hijos, para que puedan ser hijos conforme al corazón tuyo. Hijos obedientes, hijos responsables, hijos disciplinados. Señor, te pedimos que en una cultura de violencia en los hogares, nuestros hogares sean hogares de disciplina, de amonestación del Señor, que sean hogares donde la palabra es ministrada y meditada. Señor, oramos que si hay algún hogar en conflicto, algún padre luchando con sus hijos, que tú puedas, Señor, hacer lo que sabes hacer, romper ataduras, liberar corazones, transformar vidas. Te pedimos, Señor, que los hijos de esta iglesia en particular y las familias de esta iglesia en particular podamos experimentar la vida plena que nos da el Evangelio al criar a nuestros hijos y al ser hijos obedientes, hijos que honremos a nuestros padres. Padre, danos paz, bendición, llévanos con bien a nuestros hogares, que encontremos a los nuestros con bendición, danos un resto de semana bendecidos y permítenos volver aquí el fin de semana para recibir palabra y bendición tuya.
te lo pedimos en el santo, glorioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Muy buenas noches.